regular conductas que pueden darse o que pueden no suceder. Pero el legislador se anticipa a que suceda. Por lo tanto, la regula. De la misma manera, atendiendo a la norma jurídica que los contiene, los supuestos jurídicos pueden ser dependientes o independientes. Van a ser independientes cuando la realización del supuesto jurídico produce consecuencias jurídicas de inmediato. Es decir, que no depende que se realice otra norma para poder producir esas consecuencias jurídicas. Mientras que los supuestos jurídicos dependientes, estos al realizarse no producen consecuencias inmediatas, sino que necesariamente necesitan de la concurrencia de otra norma para poder producir efectos. Los independientes producen efectos por sí solos. Los dependientes necesitan de otra norma para producir consecuencias jurídicas. Vean. ¿Quién me hace el favor de leer el artículo 313, del Código Civil que tenemos en pantalla? Adelante, Freddy. Gracias. Código Civil, artículo 313. Quien fabricare moneda falsa imitando, moneda legítima nacional o extranjera del curso legal de la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Gracias, Freddy, muy amable. Solo hago la corrección, es Código Penal, ¿oyeron? Quien fabricare moneda falsa imitando moneda legítima nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. En este caso sería un supuesto jurídico independiente o dependiente. ¿Diego? Sería independiente porque ya la sanción está regulada en el artículo. Sería independiente porque si se dan cuenta, la persona que cometa esa acción, automáticamente está la consecuencia, ¿verdad? No necesita de otra norma para surtir efectos. Si nosotros nos ponemos a fabricar moneda falsa, nosotros nos ponemos a fabricar, por ejemplo, euros o dólares falsos, automáticamente nos hacemos acreedores a la sanción. No necesitamos de ninguna otra norma para que la sanción se materialice. Ahora, en el siguiente caso, artículo 90 del Código Civil, dice, y no obstante lo prescrito en el artículo anterior, estamos hablando del matrimonio, ¿verdad? Fuere celebrado matrimonio, este será válido, pero tanto el funcionario como personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley. Este artículo hace alusión a aquel funcionario público, entiéndase notario, alcalde, concejal o ministro de culto autorizado, que autorice matrimonio ilegal. ¿Cuál es el matrimonio ilegal? Por ejemplo, matrimonio entre menores de edad, ¿verdad? Matrimonio entre ascendientes y descendientes. Matrimonio entre una persona soltera con una persona que esté casada o unida previamente. Matrimonio entre el tutor y el menor que esté bajo su tutela. Esos son matrimonios ilegales. Lo que dice el artículo 90 es que si no obstante exista la prohibición de que un notario o un alcalde case a personas que tengan impedimento legal para casarse, el matrimonio va a ser válido, pero el funcionario que haya autorizado ese matrimonio va a ser responsable de conformidad con la ley. Si se dan cuenta, el Código Civil únicamente nos indica la conducta, pero no nos está indicando cuál es la consecuencia. Y por eso les coloqué abajo, ¿verdad? Artículo 437 del Código Penal. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que autorizare un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause su nulidad absoluta, será sancionado con prisión de 2 a 6 años
e inhabilitación especial por el término que fije el tribunal, el cual no podrá exceder de 6 años. Si se dan cuenta, el artículo 90 del Código Civil contiene un supuesto jurídico dependiente, porque en su contenido vemos que al realizarse el supuesto, únicamente este por sí solo no surte efectos, ¿verdad? Porque solo nos dice quien autorice un matrimonio ilegal va a ser sancionado de conformidad con la ley. Es necesario que acudamos a otra norma, es necesaria que intervenga una segunda norma, en este caso el Código Penal, para indicarnos cuál es esa sanción. Ese es un supuesto jurídico dependiente. No produce efectos por sí solo de inmediato, sino que necesita que concurra una segunda norma. Diego, adelante. Licenciado, entonces a esto es una, lo que dice el Código Civil en el artículo 90, eso es una norma jurídica, licenciado. O sea, todas son normas jurídicas. Todas las que estamos viendo son normas jurídicas Normas reales. jurídicas. Ok, muy bien, licenciado. Así, ese es su nombre. Sí. Gracias, licenciado. Estos son la norma jurídica o la ley es la materialización del proceso legislativo, ¿verdad? Ya dentro del contenido de la norma jurídica o la ley va a estar integrada por artículos. Por eso, si usted se da cuenta, los artículos van en orden correlativo, ¿verdad? Del 1 hasta el artículo final, en cada norma. Cerró su micrófono, licenciado. Gracias, es que estaba cambiando diapositiva nuevamente. Atendiendo a la forma en que se producen, los supuestos jurídicos pueden ser sucesivos y simultáneos. Van a ser sucesivos aquellos supuestos jurídicos previstos en la norma que se presentan uno después del otro. Y van a ser simultáneos aquellos supuestos jurídicos contenidos en la norma, pero que deben concurrir todos en un mismo momento. ¿Qué quiere decir esto? Que el supuesto jurídico sucesivo, ustedes lo van a ver en la norma jurídica regulado, uno a continuación del otro, es decir, van seguidos, ¿verdad? Pero no deben concurrir todos al mismo tiempo. Mientras que en el caso de los simultáneos, la ley también regula varios supuestos jurídicos, pero estos para producir efectos, sí es necesario que concurran o que se cumplan todos al mismo tiempo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? El artículo 2 del Código de Notariado establece los requisitos necesarios para ejercer la profesión de notario. Para ejercer el notariado se requiere, 1, ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el artículo 2 del inciso 6, del artículo 6. 2, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. 3, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello con el nombre y apellido usual. 4, ser de notoria honradez. Ese artículo del Código de Notariado será supuesto jurídico sucesivo o supuesto jurídico simultáneo. ¿Qué creen ustedes según lo que vimos? ¿Alguien más, aparte de los Diegos, que son los que están participando? Porque habemos 78 personas en clase. Eric. Gracias, licenciado. Ese es sucesivo. ¿Por qué es sucesivo? Ok, porque pues ahí está previsto la norma, va uno después del otro, o sea, va dando todo lo que está normado, va uno después del otro. Sin embargo, no indica que todo pues tenga que... bueno, perdón, en este sí, en el del notariado sí tiene que estar todo, ¿verdad? O sea, los tres tienen que estar todos los tres al mismo tiempo para poder ejercer como notario, perdón. Exacto. En este caso, y disculpen a Diego Jefferson y Diego Israel,
No es que no quiera el uso de la palabra, pero pues sabemos más personas conectadas, ¿verdad? Sino lo único que veo yo es que no hay deseo de participar en clase o que no interesa el tema. Y esto recuerden al final de la clase, tal como pasó el semestre anterior, yo tal como se los prometí, cumplí al momento de subir las zonas y al momento de subir la nota final, ¿verdad? Aquellas personas que les faltaran 3, 2 o 1 punto para zona, pues yo se los coloqué, y aquellas personas que les faltaran 3, 2 o 1 punto para aprobar el curso luego de realizar el examen final, se los coloqué, porque tomé en consideración su asistencia, su participación y las tareas, ¿verdad? Y en este caso, pues si no participan, en el peor de los casos podrían perder a aquellas personas que necesiten ese punto, pero por no participar no se les colocará, ¿verdad? Por eso es que las reglas están claras desde el inicio del juego. ¿Sí? Y esto puede traer consigo que se atrasen un año en su estudio o que se tengan que hacer una evaluación de retrasada donde entre todo el contenido del semestre, ¿verdad? Imagínense que usted se quede con 30, que es la nota que obtenga del primer y segundo parcial, y que por haber participado en clase, tener laboratorios y asistencias, se les pueda colocar ese punto para que no se atrase, que mejor, ¿verdad? Entonces participemos en clase, porque al final los beneficiados somos todos. Y son testigos. Sin que alguien me lo pidiera, yo a las personas, por igual, a todos, les coloqué estos puntos, quienes reunieran esos requisitos, ¿verdad? Que les faltaran 3, 2 o 1 punto, y que tuvieran participación, tarea y asistencia. Tal como indicaba Eric, el código de notariado, cuando regula los requisitos para ejercer el notariado, regula 4 requisitos. En este caso, vemos supuestos jurídicos que se presentan uno a continuación de otro. Pero que es necesario que concurran todos en un mismo momento. Si yo no reúno uno de estos 4 requisitos, yo no puedo ejercer el notariado. Yo podré ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y tener domicilio en Guatemala. Yo podría haber obtenido el título facultativo en la República. Yo podría haber registrado el título, firma y sello en la Corte Suprema. Pero si yo no soy de notoria o reconocida honradez, yo no puedo ejercer el notariado. Yo necesito que estos 4 supuestos, estas 4 conductas, se cumplan en un mismo momento. Por lo tanto, este sería un ejemplo de un supuesto jurídico simultáneo. Es un supuesto jurídico simultáneo porque si se dan cuenta, los supuestos jurídicos previstos en la norma aparecen uno a continuación de otro, pero es necesario que concurran o se reúnan todos al mismo tiempo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un supuesto jurídico sucesivo? Yo los he colocado el proceso legislativo regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 174 al artículo 181. Porque si se dan cuenta, aquí aparecen los pasos, las fases o las etapas del proceso de formación y sanción de ley, uno a continuación de otro. No se necesita ni se requiere que se den todos en el mismo momento, sino se van dando conforme van apareciendo, ¿verdad? Uno seguido del otro. Primer paso, tenemos la iniciativa de ley. Segundo paso, presentación y admisión. Tercer paso, discusión. Cuarto paso, aprobación. Quinto paso, remisión del decreto legislativo aprobado al organismo ejecutivo. Y así seguimos, ¿verdad? Ese sería un ejemplo de supuesto jurídico sucesivo, porque se presentan varios supuestos uno a continuación de otro y no se necesita que se cumplan todos al mismo tiempo. ¿Están claros los supuestos jurídicos? Sí, estamos claros. Sí, gracias. Seguros, porque así podría venir en el examen. Yo No hay honestamente, Lick, pues lo estoy, todavía como que lo capto un 50 y un 50, pero ahorita estoy revisando mis apuntes y tratando de
como que procesar lo que usted está diciendo para poderlo ya captar a un 100%. Gracias. Bien, de igual manera, pues si gustan, también podemos, en este caso, ya que tenemos tiempo, podemos ir programando repasos en forma alternativa, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando, podemos ir programando repasos para ir completando, digamos, los temas que hemos ido viendo y no esperar hasta el final para hacer un solo repaso. También Se lo van a tener agradecería ustedes, mucho. para servirle, van a tener a la mano lo que son los laboratorios de repaso teórico-prácticos, para que ustedes pues puedan poner en práctica, valga la redundancia, lo que hemos ido viendo, que es lo que más me interesa, y de la misma manera también ustedes van a tener el material de apoyo, ¿verdad? Bien. Hasta acá llegaríamos entonces con los supuestos jurídicos, que sería la primera gran parte de la estructura de la norma. En el caso de las consecuencias de derecho, estas forman la otra mitad de la estructura de la norma. Ya dijimos, recapitulando, que toda norma jurídica está integrada por un supuesto jurídico y por una consecuencia de derecho. En el caso de las consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho, como también la regula la doctrina, las podemos definir como el producto de haber realizado el supuesto jurídico contenido en la norma. Es decir, la consecuencia jurídica no es más que el resultado que nosotros obtenemos de haberse materializado o haber realizado esa previsión hipotética prevista en la norma. Si nosotros realizamos el supuesto jurídico, automáticamente, querramos o no querramos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, se producen las consecuencias jurídicas. Realizada la conducta futura prevista en la norma, automáticamente se producen las consecuencias de derecho. ¿Sí? Si yo mato a alguna persona, automáticamente me hago acreedor a que me puedan sancionar con la pena de 15 a 40 años previsto en el homicidio, ¿verdad? Como decía Melissa en el chat. Algunos otros autores también establecen que la consecuencia jurídica es toda aquella situación jurídica concreta que se produce o que sobreviene en virtud de haberse realizado los distintos supuestos previstos en la norma jurídica. Si ustedes se dan cuenta, va de la mano, ¿verdad? Porque siempre que hablamos de una consecuencia jurídica o una consecuencia de derecho, estamos hablando que esta va a ser el resultado o el producto de haber realizado el supuesto previsto en la norma. Ya dijimos que el supuesto jurídico es esa posible conducta futura, es esa previsión hipotética que el legislador hace en la norma respecto de una conducta. Al realizarse esa posibilidad de conducta, automáticamente se produce la consecuencia de derecho. Por ejemplo, si usted compra un vehículo automotor, automáticamente se obliga a pagar el impuesto sobre circulación de vehículos. ¿Sí? Eso no va a ser que yo quiera, que yo no quiera, que me parece, que no me parece, que no estoy de acuerdo, que no quiero hacerlo. Automáticamente, solo con comprar el vehículo y que el vehículo esté a mi nombre, yo produzco esa consecuencia jurídica de pagar el impuesto sobre circulación de vehículos. Automáticamente, cuando yo contrato a un trabajador, al momento de contratarlo, yo me obligo a pagarle todas las prestaciones establecidas en la ley. Es decir, reconocerle vacaciones, aguinaldo, bono 14, etcétera, ¿verdad? Al momento de tener un hijo, los padres se hacen responsables o tiene como consecuencia jurídica el hecho que le deban proveer alimentos. Las consecuencias jurídicas producen 4 efectos: el nacimiento de derechos y obligaciones, la transmisión de derechos y obligaciones, la modificación de derechos y obligaciones
y también la extinción de derechos y obligaciones. ¿Sí? Vamos a ir explicando cada uno. Cuando hablamos del nacimiento de derechos y obligaciones, es porque estos surgen, ¿verdad? ¿Surgen derechos o surgen obligaciones? Y yo les he colocado en pantalla el ejemplo de la filiación y la paternidad. Vean, la madre automáticamente con el parto reconoce al hijo. ¿Sí? No puede negar al hijo. En el caso del varón, lamentablemente, sí se puede negar al hijo, ya que no se le reconoce de inmediato, ¿verdad? Por eso es que la ley regula un procedimiento de filiación y paternidad, para que en aquellos casos donde el padre ha negado o no quiere reconocer a su hijo, sea obligado a reconocerlo y por lo tanto a prestar alimentos. Si un padre tiene un hijo y lo niega, automáticamente la madre tiene el derecho a demandarlo, ¿verdad? En un juicio oral de filiación y paternidad. La naturaleza y la razón de este juicio es que el juez establezca que Juan Pérez es padre del menor de edad. Y a partir de ese momento en el que el juez declara en una sentencia que Juan Pérez es padre de ese menor de edad, a partir de ese momento surgen derechos y obligaciones. Nacen derechos y obligaciones. Nace el derecho del menor a recibir alimentos de su padre y nace la obligación del padre a prestar alimentos a su hijo menor. ¿Estamos bien con el nacimiento de derechos y obligaciones? Sí, licenciado, gracias. ¿Está claro? Ahí están surgiendo derechos y obligaciones que no se tenían, ¿verdad? Bien. En el caso de la transmisión, gracias, Yulisa. En el caso de la transmisión de derechos y obligaciones, yo les he colocado el ejemplo de la compraventa o la donación. Cuando nosotros compramos una propiedad o cuando nosotros compramos un vehículo, prácticamente con la compraventa, lo que se está haciendo es trasladando la propiedad del bien, trasladando ese derecho de propiedad. Pero aparejado a ese derecho de propiedad, también se están trasladando todas las obligaciones que lleva ese bien. Por ejemplo, supongamos que Yulisa compra una casa. ¿Sí? Yulisa le compra la casa a David. A partir del momento en que Yulisa compra la casa a David, David le está trasladando el derecho de propiedad de la casa a Yulisa. Yulisa es la nueva dueña. Y a partir de ese momento, pues ella ya trasladó ese derecho de propiedad. Pero también se le trasladó a Yulisa las obligaciones que llevan ese derecho de propiedad. ¿Qué obligaciones tendrá Yulisa a partir del momento en que se le traslada la propiedad de la casa? Ella es la responsable, ella es la obligada de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Sí? El famoso YUSI, ¿verdad? Vemos, ahí se está trasladando con la compraventa derechos y se están trasladando obligaciones. Si supongamos que el papá de Jacqueline le dona un vehículo, con la donación entre vivos está trasladando la propiedad del vehículo. Y el vehículo va a ser, a partir de ese momento, propiedad de Jacqueline. A partir de ese momento, Jacqueline es la obligada a pagar el impuesto sobre circulación de vehículos y también Jacqueline va a ser la obligada, por ejemplo, a resarcir cualquier daño que produzca su vehículo. Jacqueline va a ser la obligada a darle mantenimiento a su vehículo. ¿Sí? Estamos trasladando derechos y obligaciones. Multas. ¿Estamos bien con la transmisión de derechos y obligaciones? Sí, Lic, entendido bien, gracias. Licenciado. Sí, Lic, muy claro, gracias. Muy bien. En el caso de la modificación de derechos y obligaciones, yo les he colocado la pensión alimenticia
y las damas trabajadoras en estado de gravidez. Con la modificación, existe una situación originaria u original que sufre cambios, ¿verdad? Supongamos que yo contrato en mi bufete profesional a Gladys como asistente jurídica. A partir del momento en que yo contrato a Gladys, yo pues me estoy obligando a darle una remuneración a cargo de su trabajo como asistente jurídica. Y ella se está comprometiendo a realizar las labores que se le designen, ¿verdad? Elaboración de memoriales, procuración de casos, etc. Resulta que Gladys contrae matrimonio y luego de contraer matrimonio, a los meses, como patrono me informa que está en estado de gravidez, que está embarazada. A partir de ese momento en que ella me informa que se encuentra en estado de gravidez o embarazada, la relación laboral se modifica. Porque yo ya no solo estoy obligado a pagarle una remuneración por el trabajo que ella realice y para el que fue contratada, sino que además yo adquiero obligaciones y Gladys tiene nuevos derechos, ¿verdad? Ella tiene el derecho a que yo le conceda la licencia pre y postnatal. Y yo tengo la obligación a otorgársela y pagársela. Gladys tiene el derecho a que yo le dé permiso para ir a citas de control con el médico. Y yo voy a estar obligado a darle y concederle ese permiso. Ahí hay una modificación de derechos y obligaciones, porque una situación originaria cambió, ¿verdad? Lo mismo pasa con la pensión alimenticia. ¿Por qué pasa con la pensión alimenticia? Porque supongamos que el juez ha declarado que el padre tiene que pagar 1,000 quetzales de pensión alimenticia. Sin embargo, a raíz de la pandemia, con el encarecimiento de toda la canasta básica, etcétera, 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 la madre demanda al padre pidiéndole un aumento de pensión alimenticia y el juez lo declara con lugar. A partir del momento en el que el juez declara con lugar el aumento, ahí se está modificando ese derecho y esa obligación, porque el menor va a tener derecho a percibir más en concepto de pensión alimenticia y el padre va a estar obligado a dar más dinero en concepto de pensión alimenticia. ¿Está clara la modificación de derechos y obligaciones? Sí, gracias. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Si no me dicen, buscamos. O sea que se... Bien. Gracias. En el caso de la extinción de derechos y obligaciones, yo les coloqué como ejemplos la mayoría de edad o un matrimonio nuevo. ¿Por qué la mayoría de edad? En el caso guatemalteco, el artículo 8 del Código Civil establece que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Ustedes han escuchado, nos ha pasado, le ha pasado tal vez a algún amigo, algún conocido, o tal vez en alguna película o serie lo hemos visto, que generalmente los padres, cuando los hijos cumplen 18 años, les dicen, hasta aquí llegó mi obligación, te toca trabajar. ¿Alguno se ha dado cuenta de esta circunstancia? Sí, me he dado cuenta en algunos casos. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque a partir de la mayoría de edad, los padres ya no están obligados a dar alimentos. ¿Sí? La obligación que tienen los padres de prestar alimentos se extingue, acaba o termina con la mayoría de edad. ¿Sí? O sea que para aquellos que sus padres los apoyan, ya habiendo cumplido los 18 años, es ganancia. Porque legalmente ellos ya no están obligados. En el caso del matrimonio nuevo, antes de que se regulara la modificación del famoso matrimonio express, como se le conoce coloquialmente, o matrimonio por mutuo consentimiento, como es su nombre real, la única forma en que dos